No solo los fascistas y nazis españoles son muy manipuladores, para ello deben utilizar todo tipo de artimañas, desde criminales mafiosas hasta las más burdas o las más propias de timadores callejeros. Por ejemplo, resulta muy pintoresco que únicamente una vez, y poco más, mencionen en las televisiones españolas hechos históricos de una gran relevancia. Como el envío de falangistas, armas y aviones nazis a los países árabes durante la Guerra de Independencia de Israel de 1948, o aún es más imposible conocer que durante la dictadura fascista, los falangistas tuvieron una organización para investigar los fenómenos paranormales en España. Se podría afirmar que tan solo un puñado de españoles conocen estos hechos históricos. Otras veces, aun siendo hechos muy pintorescos que sí son conocidos por los españoles a través de los medios españoles, como los casos de fascistas o nazis españoles que apoyan el terrorismo yihadista, luego para los españoles tiene una repercusión equivalente a ver cualquier vídeo corto en TikTok. Todo indica que han segmentado la sociedad española hasta niveles insospechados, no solo con las tradicionales clases sociales y gremios españoles, también con un reduccionismo, por ejemplo, de la ideología fascista, dejándola en la mayoritaria o la que hayan idealizado, aun con sus crímenes lesa humanidad que dejan colgando o sin pasar por la justicia. Pero con el resto de fascistas y nazis hacen como si no existieran, o como si fuesen fascistas ajenos que han acabado cayendo en España desde otro país, o quizás desde otro portal interdimensional. Tampoco es nada sencillo ver en los medios españoles las críticas a la Iglesia Católica. Los ultracatólicos y fascistas enseguida denuncian, ya sea por medio de alguna de sus numerosas organizaciones o individualmente con españoles anónimos que pueden aparecer en cualquier parte. Toda opinión o manifestación artística de cierta relevancia que critique a la Iglesia Católica se sabe de antemano que automáticamente va a ser denunciada por estos fascistas y ultracatólicos españoles, además en ocasiones actúan con gran violencia. Por ejemplo, en las concentraciones que organizan a las puertas de las clínicas legales abortistas, para coaccionar e insultar a las mujeres y a los médicos. O fascistas en la misma órbita llegaron a atentar contra el cómico italiano Leo Bassi en el 2006, colocaron una bomba incendiaria en los camerinos del teatro donde actuaba porque su obra incluía un número cómico sobre el Papa. Nunca atraparon a estos perturbados o terroristas fascistas españoles. En Almería, durante varios años, fue denunciada una monja católica encargada de un hospital, por torturas o malos tratos a ancianos. Sin embargo, contaba con el apoyo de la Iglesia Católica, y también de los jueces, así que a los denunciantes nunca se les hacía ningún caso. Eso cuando no eran los mismos familiares, si eran ultracatólicos, los que tomaban por locos a los ancianos que se quejasen. Al final, tras muchos años con las denuncias acumulándose, despidieron a la monja torturadora. Pero también deben amenazar a los críticos de una manera más individual, tal y como hacen con los que denuncian las corruptelas de la derechona y fascistas, que absolutamente todos reciben coacciones, por ejemplo, para desprestigiarles o perder sus trabajos. También reciben amenazas de muerte que en no pocas ocasiones llegan a materializarse en lo más parecido a atentados terroristas, como persecuciones en coche o intentos de agresiones, incluso contra sus familiares. Estas coacciones y atentados siempre se caracterizan por una manera de actuar como si les diera totalmente igual, aun siendo sus víctimas ya públicamente muy conocidas debido a las denuncias de corrupción que aparecen en algún medio de comunicación español. La misma secta ultracatólica española del Opus Dei actúa de un modo similar, secta que tiene de mote la Santa Mafia. Según denuncian exadeptos en su web opuslibros.org, muchos recibieron coacciones o amenazas veladas, por ejemplo, enviando a un par de adeptos que les amenazan con perder el trabajo o dañar su imagen pública si continúan hablando, si es necesario inventando habladurías. En ocasiones son amenazas apenas perceptibles, como perturbados anónimos imitando hechos personales solo conocidos por sus víctimas. Estas coacciones y amenazas serían una explicación del por qué en las televisiones generalistas y medios españoles más conocidos, incluidos los laicos de izquierdas, aparecen con cuentagotas las noticias más críticas relacionadas con los fascistas españoles o con la Iglesia Católica. Como las denuncias de pederastia en la Iglesia Católica Española, o los crímenes lesa humanidad de los fascistas españoles, o las disparatadas conspiraciones judeomasónicas que suele inventar la derechona española. Cualquier español despreocupado o afín a la derechona y los fascistas, o no se habrá enterado de estas noticias o creerá que son invenciones de la izquierda. Por ejemplo, el reciente escándalo de los recién nacidos robados en los hospitales públicos españoles, fueron robos denunciados ya hace años en la desaparecida revista de Destape Interview.
Robos que ocurrieron desde la dictadura fascista hasta bien entrada la democracia actual, cometidos por una red de religiosos, monjas, enfermeras y médicos fascistas, que siempre engañaban a las madres diciéndoles que sus bebés habían nacido muertos. En las redes sociales los afines a la derechona y los fascistas escriben comentarios como el de que el escándalo se debió a una española loca que denunció que le robaron a su bebé hace décadas, y le han hecho caso. En realidad, aun siendo hechos ciertos y habiendo sido juzgados algunos pocos casos, por increíble que parezca existe un entramado legal que sostiene a los criminales debido a una ley fascista que en cierta manera legalizaba este robo sistemático de recién nacidos cuando se trataba de madres solteras o si el embarazo ocurrió fuera del matrimonio, o cuando la madre no contaba con medios económicos. Naturalmente a los jueces españoles no les hace falta mucho para sobreseer cualquiera de estos casos. Exactamente igual ocurre con los demás crímenes lesa humanidad cometidos por los fascistas, los falangistas, los nazis y la Iglesia Católica durante la Guerra Civil y la dictadura fascista. Aún así, aun contando con una cobertura legal, el enredo mediático o la manipulación persiste. Según se ha publicado en la prensa española, la justicia española está copada por jueces de la secta ultracatólica española del Opus Dei. Al menos un tercio son del Opus, eso sin contar los demás jueces fascistas que debe haber, cuando en total, entre adeptos y simpatizantes de el Opus, en España como mucho pueden ser entre un 1 y un 2 por 1000 de la población, o tampoco parece que posean habilidades que destaquen sobre la media de los españoles, al menos si contamos solo las habilidades terrenales. Solo un 10% de los jueces forman parte de las asociaciones de jueces democráticas, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales. Lo mismo ocurre con las policías y altos cargos políticos relacionados con la seguridad, estos últimos cuando gobierna la derechona del Partido Popular. Pero este tipo de noticias solo aparecen en los diarios más de izquierdas, como el Diario Público de los comunistas, por lo tanto, son noticias que entre la mayoría de los españoles no cuentan con mucha audiencia ni crédito, apenas tienen repercusión en España. En el caso de las críticas al Opus Dei podrían ser apenas una noticia al año por medio las que les permiten a los periodistas españoles, y más bien para cumplir con las democracias, como denominan los fascistas y nazis españoles a la democracia. Aparte, en ningún país civilizado pudiera haber ocurrido nada similar a lo que se vio en España cuando en el año 2002 algunos medios se volcaron con la ceremonia de beatificación del gran líder del Opus, José María Escrivá de Balaguer. Estos ultracatólicos utilizaron los medios públicos españoles de RTVE, con una programación especial en el segundo canal de televisión y en la emisora de radio Radio Nacional, en ambos retransmitieron en directo la beatificación en el Vaticano, con un despliegue de medios propio de acontecimientos de alcance mundial o de interés general. Naturalmente el bochorno llegó al paroxismo en la cadena COPE, la segunda emisora de radio con más audiencia en España, emisora que pertenece a la Iglesia Católica Española y que en aquellos años aún dirigía la secta del Opus. En los medios españoles se pudo comprobar el gran despliegue de adeptos que organizó el Opus Dei. A la ceremonia en el Vaticano debieron ir absolutamente todos los adeptos y simpatizantes que tienen repartidos en España y por todo el mundo, ya que a pesar del poder que acumulan, en realidad son un porcentaje ínfimo en España. También acudieron la mayoría de los ministros, altos cargos y personajes famosos de la derechona española que pertenecen o que mantienen lazos con la secta española. En el no poco pintoresco caso de la secta de los jesuitas españoles, los españoles apenas conocen la importancia que tuvieron en la España de la época o entre los partidos fascistas y falangistas filonazis. Como mucho en los medios se puede oír, muy de cuando en boca de políticos y personajes conocidos, la frase hecha de «cuando los Herrera Oria y el padre Ayala», sin mencionar nada más. Pero es como si no dijeran nada si apenas existen españoles con la suficiente cultura o conocimientos históricos. Igual ocurre con otros hechos históricos como la Pepa o el caciquismo español, son expresiones que los políticos, periodistas y otros famosos españoles pueden mencionar, casi siempre fuera del contexto histórico, sin que los españoles apenas cuenten con las herramientas necesarias para conocer su verdadero trasfondo. En el caso de la relación de la secta ultracatólica española de los jesuitas con el nazismo de la Alemania de Hitler, se podría afirmar que prácticamente solo existe la referencia del libro La historia secreta de los jesuitas, de Edmond Paris. Este historiador francés, cuando escribió el libro en 1970, recibió todo tipo de coacciones y su imagen fue desprestigiada hasta niveles insospechados. En la introducción de la versión en inglés se puede leer: Los trabajos de Edmond Paris sobre el catolicismo romano provocaron el empeño por parte de los jesuitas de destruirlo, de destruir su reputación, incluida su familia, y de destruir su obra.
E incluso ahora estas grandes obras de Edmond Paris están siendo manipuladas. También es conocido que la secta ultracatólica del Opus Dei intentó hacer algo parecido con la famosa novela americana, El Código da Vinci, o más tarde con la película, si bien ya era demasiado famosa como para que la secta española hubiera logrado algún resultado, o no sin montar un gran escándalo mundial. No solo las organizaciones fascistas y ultracatólicas españolas se encargan de las manipulaciones, de manera individual los fascistas y nazis son muy activos en las redes sociales o en Internet, por ejemplo, tienen una enciclopedia nazi, Metapedia, también en idioma español. O escriben en foros internacionales muy conocidos, entre los que destaca Stonefront. Si bien es fácil encontrarlos en cualquier parte, escribiendo sus característicos comentarios como si fuesen de personas normales, en todas las redes sociales más conocidas, o siendo muy fácil encontrarlos incluso escribiendo comentarios en diarios de izquierdas como El País. Aparte tienen sus propias páginas web y blogs. Hace unos años un blog muy pintoresco en español trataba sobre el accidente de George Haider, con un muy extenso análisis apoyado con numerosas fotos del accidente. Parecía más un análisis forense de la policía, con el que el autor demostraba que todo lo que se dijo oficialmente sobre el accidente era mentira o fue manipulado. George Haider fue el líder del partido fascista austriaco, el primero que pudo volver a gobernar en un país democrático europeo tras la Segunda Guerra Mundial. Falleció en un accidente cuando conducía a gran velocidad con su coche, al poco de salir de un conocido pub gay. Los neonazis echaron la culpa del accidente al Mossad de Israel, incluido su lugarteniente en el partido y novio gay, Stefan Pezner, y su esposa oficial. Más tarde a la esposa de Haider le fueron requisadas cuentas en Suiza con dinero que le pagaron los dictadores Saddam Hussein y Gaddafi a cambio del favor de hablar bien de ellos en Europa. Este caso es un ejemplo de lo insólitos que son los fascistas y nazis españoles con respecto a sus camaradas europeos. Los fascistas y nazis españoles la han tomado con los homosexuales y lesbianas, les ha dado por ahí, y no parece que se deba a un afán por diferenciarse culturalmente de los demás países europeos, como suelen pretender todos los fascistas y nazis. Quizás los españoles traten de inculcar a los extranjeros algo así como que entre los españoles no existen homosexuales. En España las agresiones físicas a estos colectivos son, año tras año, el delito de odio que encabeza las estadísticas españolas, por encima de los delitos de odio contra los inmigrantes, comunistas, feministas, judíos, etc. No fue hasta el año 2008 que el juez Garzón se atrevió a investigar, de manera oficial a través del sistema judicial español, los numerosos crímenes lesa humanidad que cometieron los fascistas y nazis durante la Guerra Civil y la dictadura fascista española. Unos crímenes que ya eran vox populi, al menos entre los españoles de izquierdas o demócratas. Pero enseguida el juez también fue denunciado, entre otros, por el partido Falange, el partido actual heredero y con el mismo nombre que el de los entonces filonazis españoles y principales criminales paramilitares fascistas. También denunció al juez Garzón la mafia ultraderechista judicial de Manos Limpias, a día de hoy con sus líderes en prisión por extorsión y estafa tras varias décadas haciéndose pasar por los Robin Hood de España. Estos crímenes lesa humanidad cometidos por los fascistas y la Iglesia Católica Española, incluyen las torturas y asesinatos de niños pequeños, el robo de niños a madres republicanas y de recién nacidos en hospitales públicos españoles, trabajo esclavo de presos republicanos para enriquecer a las que hoy son grandes empresas españolas en el sector inmobiliario y de infraestructuras. También los asesinatos indiscriminados en el bando republicano. Además, la derechona y los fascistas impiden desenterrar los cadáveres de las fosas comunes. Algunas estimaciones apuntan a que hasta 140.000 cadáveres permanecen en fosas comunes o en las cunetas de las carreteras españolas. Siendo España el segundo país del mundo, solo por detrás de Camboya, con más cadáveres sin identificar. La derechona y los fascistas españoles no solo impidieron la investigación del juez Garzón sobre sus crímenes lesa humanidad, también anularon las leyes para llevar a juicio crímenes lesa humanidad, tanto en España como internacionales. Hubo rumores acerca de que este cambio en las leyes españolas se debió a presiones de otros países, por ejemplo se señaló a Israel, aunque al final bien pudo ser China, a cambio de mantener sus grandes inversiones en España. Dentro de la manipulación más política e histórica, en España es muy difícil encontrar alguna opinión contraria a determinadas posturas. La principal son los separatismos de las regiones de Cataluña y Euskadi. En cuanto los partidos separatistas de Cataluña intentaron unilateralmente un referéndum de autodeterminación, es decir, para separarse de España,
en el resto de España todos los políticos y periodistas se pusieron en su contra al unísono. Incluidos los comunistas integrados en el nuevo partido de Podemos, que anteriormente habían declarado estar a favor de un referéndum. Los españoles apenas pueden opinar sobre este asunto, llegando a ser agredidos los que opinen a favor o muestren símbolos de regiones separatistas. En el caso de la región de Andalucía, aun no siendo separatista, la derechona y los fascistas la tomaron con los socialistas porque ganaban todas las elecciones hasta hace unos años. Entre otros insultos los tachaban de moros, anarquistas, separatistas, etc. porque el denominado padre de la patria andaluza, Blas Infante, fue un masón atraído por el mundo musulmán y por el más que evidente pasado musulmán de Andalucía. En realidad, la región de Andalucía es la más poblada, probablemente sea la más pro-españolista, y la más atrasada, donde se concentra el mayor porcentaje de españoles católicos practicantes, incluyendo a no pocos de izquierdas. Por lo que a los políticos socialistas andaluces no les conviene llevarse mal con las posturas de la Iglesia Católica Española, alineada con la derechona y el centralismo. Los musulmanes estuvieron en España durante casi 8 siglos, sin embargo la derechona y los fascistas no quieren saber nada al respecto, manipulando la historia, haciendo un descarado vacío al pasado musulmán de España. Los fascistas españoles bebían de los personajes históricos españoles más militaristas y beligerantes. Pueblos antiguos como los celtas o celtíberos, de la Edad de Bronce, que los neonazis consideran la raza aria superior española. O los romanos, al igual que el resto de sus camaradas fascistas y nazis europeos. O en la Edad Media los católicos españoles eran conocidos por ser muy fundamentalistas y muy ignorantes, tan solo interesados en guerrear. O los medievales almogávares o almogavers, que fueron los primeros españoles en salir de la península, en los países del sur de Europa siguen siendo conocidos por su violencia. Pero a los que más admiraban eran a los reyes católicos, los que unificaron España, expulsaron a moros y judíos y descubrieron América. Por ellos colocan en sus banderas el famoso símbolo de el yugo y las flechas, o siempre imitan el lema de los reyes católicos, tanto monta, monta tanto, que no significa otra cosa que dan igual los medios que se empleen para conseguir un objetivo. Ya no digamos si el objetivo se trata de alguna de sus ideas universales, entonces nadie escapa de ser una de sus víctimas, o los criminales siempre saldrán indemnes. Esto cuando además no existe nada parecido a una raza española, o a la que actualmente se denomine raza española o ibérica. Por ejemplo, en las empresas de análisis de ADN para el público general por 50 euros, los resultados son prácticamente una invención o una ilusión para que el cliente se sienta satisfecho. Aún así, para los fascistas y nazis españoles los celtas o celtíberos son su raza aria superior española, prácticamente equivalente a la raza aria de los nazis alemanes. Los celtas, según el historiador romano Julio César, eran unos bárbaros que tenían la costumbre de quemar vivos a prisioneros, o puede que a voluntarios de su propio poblado. Los quemaban vivos dentro de un muñeco gigante de mimbre, para las ceremonias de su druida o brujo. Este brujo o druida igualmente podía ser una mujer, es decir, seguramente solo por esto ocurre que los fascistas y nazis españoles parezcan también igualitarios, o un poco más de lo especialmente energúmenos misóginos que acostumbran a ser. Pero solo abren un poco la mano con mujeres de las más altas esferas, o religiosas, o según convenga. Unidas Podemos, Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña registrarán en el Congreso una comisión de investigación sobre los abusos sexuales en la Iglesia. El Partido Socialista no cierra la puerta a apoyarla y en boca de Adriana Lastra se compromete a estudiarla. Sería un paso mayúsculo en un país que todavía tiene pendiente investigar los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. El infierno que yo viví fue como si de repente te quedaras huérfano y prefirieras morirte a eso. Creo que no hay nada más terrible que preferir morirse a lo que vives. ¿Qué pasa en España? No hay cifras oficiales. Ni la Iglesia, ni la Fiscalía, ni el Gobierno han iniciado investigaciones. En diciembre de 2021 sabíamos, tras una investigación realizada por el diario El País, que el Vaticano investigaría a la Iglesia española por abusos sexuales a menores. Serían en total 251 los clérigos acusados de abusar de al menos 1.237 víctimas. Las cifras podrían aumentar a varios millares.
La Conferencia Episcopal Española negó la magnitud de la situación y se ha negado siempre a llevar la iniciativa para esclarecer los casos de pederastia. ¿Por qué tenemos que tener este respeto con una iglesia y no con las demás? ¿Por qué tenemos que tener un trato? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Por qué tienen este poder? No entiendo. ¿Por qué tienen este poder, esta presencia, este poder? ¿Por qué tienen todas estas inmatriculaciones que de repente acaban de aparecer? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta forma de robar? ¿Qué es esta impunidad? ¿Por qué esta impunidad? ¿Qué hay detrás? ¿Quién hay? Eso me gustaría saber. ¿Por qué no nos dicen las cosas? No puede ser que seamos siempre víctimas de las noticias y que no seamos generadores nosotros de las noticias. Esto tiene que cambiar. Pero, ¿qué pasa en otros países? En Portugal existe una comisión independiente para el estudio de los abusos sexuales en la Iglesia Católica Portuguesa y ya ha anunciado que a lo largo de este año va a investigar los casos de abuso sexual a menores perpetrados entre 1950 y 2022 en el seno del clero del país. En Francia también existe esta comisión independiente y ha revelado que más de 330.000 menores fueron víctimas de abuso. Lo hizo en un informe a instancia de la propia Conferencia Episcopal francesa. La Iglesia venderá propiedades para pagar las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales. Y en Alemania, tanto la Fiscalía como la propia Iglesia alemana investigan también los abusos sexuales dentro de la institución. El último informe se ha conocido hace una semana. Cifra los casos y señala el encubrimiento de altos jerarcas de la Iglesia Católica. También están indemnizando a las víctimas. Estados Unidos e Irlanda fueron pioneros en las investigaciones sobre la pederastia dentro de la Iglesia. En Irlanda, el gobierno fue quien tomó las riendas de las investigaciones, contabilizó casi 15.000 casos e inició un proceso para compensarlos. Si no pidieron perdón motu propio, el perdón que puedan pedir no es sincero, no nos hace falta. Lo que hace falta es que si quieren valorar el perdón y si quieren valorar la reparación en cuantía económica, toda esa cuantía económica tiene que ser dedicada a un ministerio o a una oficina o a una figura que se encargue de que esto no vuelva a ocurrir nunca más y de gestionar esto. Y de gestionarlo con la administración pública tiene que gestionar esto, no la Iglesia. La Iglesia tiene que poner el dinero para que esto no vuelva a ocurrir, pero tiene que estar gestionado por nosotros, no por él. Días tristes para la nación española. Después de dar un golpe de Estado en las urnas, socialistas y comunistas han formado un gobierno con un solo punto: destruir España. Tan nefasta noticia ha sido recibida con bailes y jolgorio por los negritos extranjeros. Miren cómo celebran que ya pueden venir a España a delinquir. Y no es para menos. Entre danza y danza comunista, el Consejo de Ministros aprueba las primeras leyes, entre las que se incluyen quemar iglesias, educar a las mujeres en el feminacismo radical. Hay que matar a todos los hombres y al que no quieras cortarle el cipote. Robarles todo el dinero a los ricos. Venga, al agua, Amancio Ortega, cerdo capitalista. No, no lo hagáis, nos da de comer. Pues ahora dará de comer a los peces. O la peor de todas, regalar abortos con los bollicaos. Mientras tanto, los españoles de bien como Borja, Luisito y Pelayo temen por sus vidas. ¡Vienen los rojos! ¡Nos van a comer! ¡Huyamos! Y no es para menos. El nuevo ministro de Cosas Trilirís ya ha empezado su campaña de adoctrinamiento por los colegios de España. ¿Sabéis lo que mola un montón? ¡Ser maricón! Pero no sufráis, jóvenes amigos. Los valerosos patriotas del PP, Vox y lo que queda de Ciudadanos velarán para que España vuelva a resurgir y nadie jamás colectivice vuestra chuchería. Querido Trifachito, sacadnos de este infierno y defended España de este mal gobierno. ¡Bravo, jovenzuelos! Con vuestra actitud, España volverá a tener futuro. Id con Dios y arriba España. ¿Vamos a la whiskería? ¡Sí, vamos, vamos! Españoles todos, ya está a la venta la obra definitiva sobre la guerra civil. La guerra civil contada por mí. Una obra objetiva en la que se muestra sin maniqueísmos
quiénes fuimos los buenos y quiénes fueron los malos, con cromos adhesivos de los principales protagonistas, Millán Astray, Queipo de Llano o el General Mola. ¡Mola mazo! La guerra civil contada por mí, dividida en 3 partes: alzamiento, movimiento y fusilamiento. Y todo con las más modernas técnicas de manipulación editorial, infografía 3D, gráficos con el Windows XP e imágenes retocadas con el Photoshop. Y con el primer fascículo de regalo, las tapas y esta bandera preconstitucional. Tranquilos, que no tiene la gripe del pollo. Y todo por 1995 pesetas. Sí, pesetas. ¿No os acordáis? De las mías. La guerra civil contada por mí. Compradlo. Es una orden. No quiero salir, no quiero salir. Quiero que se olviden de mí como hacen con los fusilados. Es un sin vivir. Por fin, búscate donde dormir. Para de cavar, para de picar en la tumba, que no me da abasto la rumba. Para de cavar, oh no, vivía mejor con Aznar. Abstención. Desenterrarte rompe con la transición. Tengo la solución, lo acusáis de masón. Se acabe en el paredón. Yeah. Oh, ya no funciona así. Oh, pues yo no quiero salir. Una exhumación. Gracias a esto voy a gobernar, voy a gobernar, voy a gobernar, yeah, el país. He encontrado un buen filón. Por Dios, solo creáis división. Es mi derecho a decidir. No voy a salir. Y menos así, como un trilín. Yeah. Que no, no voy a salir. Un anciano desahuciado, travesti y oprimido, supongo que ahora la izquierda me hará caso, ¿no? Oye, pues yo me daba, ¿eh?